Lucía siempre había sido una persona discreta. A sus 28 años, su vida estaba marcada por la rutina, la oficina, el gimnasio, alguna que otra salida con sus amigas y las visitas ocasionales a casa de sus padres. Nada emocionante, nada fuera de lo común. Había trabajado en la misma empresa desde que terminó la universidad, en el departamento de marketing, y llevaba ya 3 años en la compañía sin mayores cambios. Hasta que lo conoció. Cuando el nuevo jefe del departamento, Daniel Montenegro, fue anunciado, todo el mundo en la oficina hablaba de él. Era joven para el puesto, apenas 35 años, con un currículum impresionante y una reputación impecable. Llegaba de una multinacional importante, y su llegada generaba tanto curiosidad como expectativas. Desde el primer día que lo vio, Lucía notó algo diferente en él. Alto, con el cabello oscuro siempre perfectamente peinado, ojos verdes que parecían captar cada detalle, y una voz grave que irradiaba confianza. Pero lo que más le llamó la atención fue su manera de escuchar. Lucía, al principio, solo lo veía como su superior, alguien lejano y respetable. Se concentraba en hacer bien su trabajo, sin buscar llamar la atención. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a cambiar. En su primera reunión de equipo, Daniel destacó una idea que ya había propuesto en un correo. Es una excelente sugerencia, Lucía, me gustaría que trabajes más en esto, dijo mirándola directamente a los ojos. Ese momento, aunque breve, fue suficiente para hacerla sentir especial. Su corazón dio un pequeño salto, y ella se sonrojó involuntariamente. Durante las siguientes semanas, los encuentros se volvieron más frecuentes. No solo en las reuniones grupales, sino en charlas rápidas en los pasillos, o en esos momentos breves pero intensos en los que Daniel se acercaba a su escritorio para preguntarle algo. Siempre directo, pero amable. Su presencia se hacía notar, y cada vez que se paraba cerca de ella, Lucía sentía un ligero cosquilleo en el estómago. Una tarde, mientras trabajaba tarde en la oficina vacía, Daniel se acercó a su cubículo. ¿Todo bien, Lucía? Pareces concentrada. Ella levantó la mirada, sorprendida de verlo todavía ahí a esa hora. Sí, solo terminando el informe que me pediste, respondió. Daniel sonrió, esa sonrisa que comenzaba a volverse peligrosa para ella. No tienes que quedarte hasta tarde por eso. Te agradezco el esfuerzo, pero no quiero que trabajes más de la cuenta, dijo, apoyando una mano en el borde de su escritorio. Lucía no pudo evitar sentirse vulnerable bajo su mirada intensa. Le costaba pensar con claridad cuando él estaba tan cerca, tan presente. No me molesta, dijo con una voz un poco más baja de lo que pretendía. Además, prefiero dejarlo listo. Daniela asintió lentamente, como si estuviera evaluando algo más que su dedicación al trabajo. Bien, dijo finalmente. Pero no te esfuerces demasiado. Necesitamos tu energía intacta para los proyectos que vienen, añadió, antes de alejarse. Esa noche, mientras intentaba dormir, Lucía no podía sacarse de la cabeza la breve conversación. ¿Por qué le afectaba tanto? ¿Por qué su corazón latía más rápido cuando pensaba en él? No era solo la manera en que la miraba, era la conexión sutil, esa atención que parecía dedicarle solo a ella. Daniel no era un jefe distante ni frío, siempre encontraba la manera de hacer sentir a cada miembro del equipo importante. Pero había algo diferente en cómo la trataba ella. O al menos eso quería creer. Con el tiempo, las charlas entre ambos se hicieron más largas y menos profesionales. En una reunión individual, Daniel se inclinó hacia ella y le dijo en voz baja, Lucía, tienes un gran potencial. Te veo liderando proyectos importantes en un futuro cercano. Esas palabras la hicieron sentir más segura, pero también más confundida. Se estaba enamorando, y lo sabía. Lo notaba en la manera en que buscaba su aprobación, en cómo su día mejoraba cuando él le sonreía, y en cómo su corazón latía con fuerza cada vez que lo veía aparecer en la puerta de la oficina. Sin embargo, el miedo también crecía en su interior. Sabía que no debía involucrarse con su jefe, que estaba poniendo en riesgo su carrera y su bienestar emocional. Pero cada vez que pensaba en alejarse, su cuerpo reaccionaba en contra.
La atracción era innegable, y mientras más intentaba ignorarla, más fuerte se hacía. Una tarde lluviosa, mientras la mayoría de los empleados se habían marchado temprano, Daniel y Lucía se quedaron a solas en la oficina. Él la invitó a su despacho para revisar un informe. Mientras hablaban, la conversación se desvió hacia temas más personales. «Siempre he admirado tu dedicación», dijo Daniel, mirándola de una manera que ya no parecía tan profesional. Lucía sintió como el ambiente cambiaba. La tensión entre ambos era palpable, una corriente que pasaba de un lado a otro, cargada de deseo reprimido. Se quedaron en silencio por unos segundos, ambos conscientes de lo que estaba ocurriendo. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas parecía amplificar la intensidad del momento. Daniel se levantó de su silla y caminó lentamente hacia Lucía, que permanecía sentada, nerviosa. «Lucía», murmuró, como si quisiera decir algo más, pero no pudiera encontrar las palabras. Ella lo miró, con el corazón acelerado, sabiendo que el momento que había estado temiendo y deseando había llegado. Lucía sintió un nudo en el estómago cuando Daniel se acercó. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, y esa mezcla de emoción y culpa la estaba desgarrando por dentro. Durante semanas había intentado convencerme de que era solo una atracción pasajera, una especie de fascinación por la figura de autoridad que representaba Daniel. Pero, en ese momento, frente a él, con la lluvia repiqueteando sobre las ventanas, ya no podía mentirse. Sin embargo, había una verdad que no podía olvidar. Una verdad que la frenaba en seco cada vez que sus pensamientos comenzaban a vagar por terrenos peligrosos. Lucía tenía novio. Álvaro y ella llevaban más de 5 años juntos. Se habían conocido en la universidad, compartiendo amigos y estudios, y su relación había florecido de manera natural. Álvaro siempre había sido paciente, comprensivo y cariñoso. Aunque su relación había caído en cierta monotonía, Lucía nunca había dudado de su amor por él, hasta ahora. Mientras Daniela miraba intensamente, a solo unos pasos de distancia, Lucía sintió la necesidad de decir algo, de recordar a ambos en qué situación se encontraba. «Daniel, yo tengo novio», soltó de golpe, como si esas palabras pudieran disipar la tensión que se acumulaba en el aire. La reacción de Daniel fue inmediata. Su expresión cambió, aunque no del modo en que ella esperaba. En lugar de apartarse, sonrió ligeramente, como si ya lo supiera. «Lo sé, Lucía», dijo con calma, inclinándose un poco hacia ella, sin apartar los ojos de los suyos. «Pero eso no cambia lo que hay entre nosotros». Lucía sintió que el aire se volvía más denso. ¿Cómo podía responder a algo así? Su cabeza estaba llena de contradicciones. Sabía que lo correcto era poner fin a aquello en ese mismo momento, alejarse antes de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero su cuerpo, su corazón, traicionaban a su razón. La cercanía de Daniel la envolvía, haciéndola olvidar, aunque solo por un instante, la vida que había construido con Álvaro. «Esto no está bien», murmuró, aunque su voz temblaba y carecía de la firmeza que deseaba transmitir. Daniel ladeó la cabeza, sus ojos verdes brillando con una mezcla de seguridad y curiosidad. «Lucía, no estoy diciendo que esto sea fácil, pero tampoco puedes negar lo que sientes», susurró, su tono bajo, casi hipnótico. «Llevamos semanas así. Yo lo siento, y sé que tú también». La manera en que hablaba, como parecía entender exactamente lo que pasaba por su mente, la hacía sentir aún más perdida. Las manos de Lucía comenzaron a temblar ligeramente sobre su regazo. Sabía que debía levantarse y marcharse, que debía cortar esa conexión antes de que se volviera demasiado tarde. Pero en lugar de hacerlo, se quedó allí, inmóvil, atrapada entre dos mundos, uno lleno de seguridad, de rutina y amor estable con Álvaro, y otro lleno de emoción, de peligro y atracción incontrolable con Daniel. Intentó recordar los buenos momentos con Álvaro, sus viajes juntos, las cenas familiares, las risas compartidas. Pero esos recuerdos, por más dulces que fueran, parecían desvanecerse ante la intensidad de lo que estaba sintiendo en ese preciso instante. Con Daniel todo era más fuerte, más visceral, más inmediato.
¿Qué quieres de mí, Daniel?, le preguntó en un susurro, como si realmente no pudiera entender sus propios deseos. Daniel dio un paso más cerca, y el suave olor de su perfume la invadió, haciendo que sus sentidos se nublaran. Lo que quiero, dijo él, con la voz apenas perceptible, es que dejes de resistirte a lo que ya sabes. Lucía cerró los ojos por un segundo, sintiendo como todo su cuerpo respondía al poder que esas palabras tenían sobre ella. Sabía que estaba jugando con fuego, que estaba poniendo en riesgo su relación con Álvaro, su estabilidad, su vida entera. Pero, ¿por qué entonces no podía moverse? Porque el solo hecho de pensar en Daniel hacía que su corazón latiera más rápido que nunca lo había hecho con Álvaro. Una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla mientras la lucha interna continuaba. Sabía que esa situación no tenía un final feliz, que alguien saldría lastimado, quizá ella misma. Pero lo que no podía negar, lo que la estaba consumiendo lentamente, era que su vida ya no parecía completa sin esos encuentros furtivos con Daniel, sin la manera en que la hacía sentir viva, deseada, importante. Daniel, murmuró nuevamente, con un tono que era más una súplica que una advertencia. Él, sin embargo, no dijo nada más. Simplemente se inclinó un poco más, hasta que sus rostros quedaron peligrosamente cerca. Lucía sintió su aliento cálido sobre su piel y su cuerpo entero tembló. No sabía qué haría a continuación, pero en ese instante, la única certeza que tenía era que ya no podía ignorar lo que estaba pasando entre ellos. Lucía se quedó inmóvil, sintiendo como el tiempo parecía detenerse a su alrededor. El despacho de Daniel, que hasta hace unos minutos le parecía tan profesional y distante, ahora se había convertido en una especie de burbuja privada, un espacio donde sus pensamientos racionales se desvanecían y solo quedaba esa tensión palpable entre ambos. Daniel no hizo ningún movimiento brusco. Solo la miraba, manteniendo esa distancia mínima entre sus cuerpos, dándole a Lucía la opción de decidir, de ser ella quien tomara el próximo paso. Pero esa misma libertad la abrumaba. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Todo había comenzado como una simple atracción, una chispa que ella estaba convencida de poder controlar. Pero ahora, frente a él, su mundo estaba al borde de derrumbarse. Álvaro. El nombre de su novio cruzó su mente como un destello. Habían construido una vida juntos, una relación basada en el respeto mutuo, la confianza, y los años compartidos. Álvaro era un buen hombre, honesto, cariñoso. Siempre había estado ahí para ella, incluso en los momentos más difíciles, cuando Lucía dudaba de sí misma o cuando su carrera no despegaba como esperaba. Él la había apoyado, la había animado a seguir adelante. Pero últimamente, las cosas entre ellos habían cambiado. Lucía lo sentía, aunque no se lo había dicho a nadie. Había una rutina cómoda, sí, pero también una falta de chispa, una falta de emoción. Lo que antes era seguridad, ahora se sentía como una prisión. Había días en que se encontraba mirando a Álvaro sin saber muy bien qué era lo que la mantenía a su lado. La estabilidad, quizá. El miedo a lo desconocido, seguramente. ¿Por qué Daniel? Porque, entre todas las personas, era el quien había despertado algo en ella. La manera en que la hacía sentir, su mirada cargada de intenciones, su presencia que llenaba la habitación sin esfuerzo, todo en él era diferente, emocionante, prohibido. Y precisamente esa prohibición la atraía aún más. Con Daniel, había algo más allá del ordinario, algo que la llamaba a arriesgarlo todo. ¿Pero a qué precio? Lucía, murmuró él, rompiendo el silencio. Su voz la envolvió, grave, profunda, llena de una calma peligrosa. No quiero presionarte. Solo quiero que seas honesta contigo misma. Ella abrió los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que estaba al borde de una decisión crucial, de esas que definen la dirección de una vida. Podía levantarse y salir de esa oficina, cerrar esa puerta no solo físicamente, sino emocionalmente también, y regresar a la vida que había construido con Álvaro. O podía quedarse, cruzar la línea, y adentrarse en algo que, aunque emocionante, podría destruir todo lo que tenía. Pero Daniel no era un capricho pasajero. Ya no. Era la personificación de todo lo que Lucía había sentido que le faltaba en su vida: aventura,
pasión, misterio. Y mientras más lo miraba, más difícil se le hacía resistir. Esto está mal, susurró finalmente, pero sus palabras carecían de la convicción que esperaba transmitir. Incluso a ella le sonaban huecas, como si solo las dijera por obligación, no porque realmente lo creyera. Daniel la observó en silencio, sin apartarse. Lo sé, dijo con suavidad, como si reconociera que las reglas estaban ahí, pero no les diera importancia. Pero no siempre lo que sentimos es fácil de encajar en lo que creemos que está bien o mal. Lucía se mordió el labio inferior, incapaz de mirarlo por más tiempo sin sentir que estaba al borde de algo irreversible. Se levantó de la silla de golpe, sintiendo que el aire en la sala era demasiado denso, sofocante. Tenía que salir de allí. No puedo, comenzó, pero la frase se le quedó atrapada en la garganta. No sabía cómo terminarla. No podía seguir, pero tampoco podía detenerse. Daniel dio un paso atrás, dándole espacio, pero sin dejar de mirarla. Sus ojos la seguían como si intentaran leer sus pensamientos más íntimos, aquellos que ya ni siquiera se atrevía a admitir en voz alta. Lucía, no te estoy pidiendo que hagas nada que no quieras. Solo que seas honesta contigo misma. Aquella frase se quedó flotando en el aire. Honesta consigo misma. Pero, ¿qué significaba eso en ese momento? ¿Acaso ser honesta implicaba admitir que quería más de Daniel? ¿Que estaba dispuesta a arriesgar su relación con Álvaro, su estabilidad, por una aventura que no sabía dónde la llevaría? No estaba preparada para esa respuesta. Sintiendo que la situación la estaba sobrepasando, Lucía se dirigió hacia la puerta, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Necesitaba aire, necesitaba tiempo para pensar, para aclarar su mente. Lucía, la voz de Daniel la detuvo justo antes de que pudiera girar el pomo de la puerta. No se atrevió a mirarlo. Sea lo que decidas, estoy aquí. No te voy a presionar. Esa promesa, aunque tranquilizadora, también tenía un subtexto peligroso. No la presionaría, pero tampoco se rendiría. Sabía que algo había nacido entre ellos, algo que no desaparecería fácilmente. Lucía salió del despacho sin decir una palabra más, con la mente en un caos de emociones. Afuera, la lluvia caía con fuerza, como si el cielo también estuviera en conflicto. Mientras caminaba hacia el ascensor, se dio cuenta de que, aunque había salido de la oficina de Daniel, la tormenta dentro de ella estaba lejos de terminar. Lucía caminaba por el pasillo con pasos rápidos y descoordinados. El sonido de sus tacones resonaba en el silencio, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del edificio. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, y a pesar de que estaba avanzando hacia el ascensor, su mente no podía dejar de retroceder. ¿Qué estoy haciendo? La pregunta se repetía en su cabeza como un eco incesante. Cada paso que daba la alejaba de Daniel, pero no de la idea de él. Estaba tan cerca, a solo unos metros. Podía sentirlo, casi como si su presencia la persiguiera. Sus piernas avanzaban, pero su mente se negaba a acompañarlas. El ascensor estaba a la vista, pero de repente todo el aire del pasillo pareció volverse denso y pesado. Su respiración se volvió más errática, como si una mano invisible apretara su pecho. No puedo. En un solo y decisivo momento, Lucía se detuvo. Las dudas, el miedo, la confusión, todo se desvaneció al mismo tiempo, reemplazado por una certeza que no había sentido hasta ahora. No podía seguir adelante como si nada, no sin enfrentarse a lo que realmente sentía. No podía huir. Con el corazón en la garganta, se dio la vuelta. Su mente trataba de advertirle, de recordarle a Álvaro, de traer imágenes de su relación, de los momentos felices que habían compartido. Pero esas imágenes eran como un eco lejano, sin fuerza, sin la intensidad de lo que estaba a punto de hacer. Caminar hacia la oficina de Daniel fue como un acto de desafío, no solo contra la moral que siempre había guiado su vida, sino contra ella misma. Cada paso que daba la acercaba más a lo inevitable. Los segundos parecían estirarse. ¿Es esto lo que realmente quiero? Esa pregunta no tenía ya lugar en su mente. Sabía que la respuesta era un sí rotundo, aunque la envolviera una mezcla de terror y adrenalina.
Llegó a la puerta del despacho de Daniel y, por un momento, dudó. Su mano tembló levemente cuando la extendió hacia el pomo. Sus dedos rozaron el metal frío y se quedó ahí, quieta, un solo segundo más, escuchando el sonido de su respiración acelerada y el latido de su corazón, ambos resonando en el silencio del pasillo. Antes de que pudiera reconsiderarlo, giró el pomo. La puerta se abrió suavemente, sin resistencia, y al cruzar el umbral, todo lo que quedaba fuera, Álvaro, la rutina, sus inseguridades, parecía desvanecerse en el aire. Lo único que existía ahora era ese espacio, y Daniel. Él seguía allí, de pie junto a su escritorio, como si hubiera esperado exactamente ese momento. Sus ojos se alzaron hacia ella con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que Lucía no pudo descifrar de inmediato. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo, sabía que ella volvería. Lucía cerró la puerta con un leve clic y se apoyó contra ella, como si necesitara ese apoyo físico para mantenerse en pie. El aire entre ambos era aún más denso que antes, cargado de una tensión que ya no podía ser ignorada. Lucía, Daniel finalmente habló, pero su voz no era la de antes. Esta vez era más baja, más suave, como si también él entendiera que habían cruzado una línea invisible. No hubo reproche, no hubo preguntas. Solo una espera silenciosa, como si ambos supieran lo que estaba a punto de pasar. Lucía dio un paso adelante, luego otro. A medida que se acercaba a Daniel, cada paso parecía más liviano, como si finalmente hubiera dejado atrás todo lo que la retenía. Se detuvo justo frente a él, tan cerca que podía sentir su calor, la familiaridad de su fragancia mezclada con el olor de la lluvia que aún se filtraba por la ventana. No sabía qué decir, ni siquiera si debía hablar. Quizá ya no había palabras suficientes para explicar lo que sentía, lo que la había impulsado a regresar. Las palabras sobraban en ese instante, porque ya no se trataba de lógica ni de razón, sino de algo mucho más profundo, más primitivo. Daniel levantó una mano lentamente, como quien teme romper algo frágil. Rozó la mejilla de Lucía con sus dedos, y ese simple contacto hizo que un escalofrío recorriera todo su cuerpo. Lucía cerró los ojos, dejando que la sensación la envolviera por completo. ¿Estás segura?, Daniel susurró, aunque su tono era más afirmación que pregunta. Lucía abrió los ojos y lo miró. No era el momento de dudar, no más. Asintió, sin apartar la mirada de él. No sabía lo que vendría después, pero en ese instante, era exactamente lo que quería, lo que necesitaba. Sin decir una palabra más, Daniel se inclinó hacia ella, y cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todo el tiempo, las dudas y los miedos se hubieran desvanecido. El beso fue suave al principio, tierno, como si ambos estuvieran midiendo el terreno, pero pronto la intensidad aumentó. Lucía sintió como el mundo alrededor de ellos se desmoronaba, dejándolos solos, en esa burbuja donde nada más importaba. Cuando se separaron, sus respiraciones estaban entrecortadas, y el brillo en los ojos de Daniel reflejaba la misma mezcla de emoción y peligro que sentía ella. Ahora no hay vuelta atrás, pensó Lucía, mientras se perdía nuevamente en la mirada de Daniel, sabiendo que lo que acababa de comenzar podría cambiarlo todo. Sandra caminaba apresurada por los pasillos de la empresa, sujetando su taza de café recién llenada y los papeles que le faltaban para la reunión de las 9. Su vida en la firma de publicidad era frenética, pero ella había aprendido a moverse en ese caos. Desde que comenzó a trabajar allí hace 3 años, se había ganado una reputación por ser eficiente, profesional y siempre dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que una campaña saliera a la perfección. Tenía 32 años, una vida ordenada y predecible, algo que siempre había valorado. Su relación con Martín, su pareja desde hacía 5 años, era estable. Se apoyaban mutuamente y compartían una rutina que, aunque no era apasionada ni excitante, le daba la sensación de seguridad que Sandra siempre había buscado.
Pero las cosas habían empezado a cambiar, y todo giraba en torno a alguien que había entrado recientemente en su vida profesional, Alejandro, el nuevo jefe de su departamento. Alejandro tenía 38 años, y aunque llevaba pocos meses en la empresa, había revolucionado todo. Con su carisma innato y su estilo de liderazgo moderno, había conseguido inspirar a un equipo que, en los últimos tiempos, había estado un poco estancado. Sandra había tenido sus dudas al principio, como era natural con cualquier nuevo jefe, pero rápidamente empezó a sentir una admiración inusual por él. No era solo su inteligencia lo que la atraía, ni siquiera su habilidad para resolver problemas de manera creativa y rápida. Había algo en su manera de hablar, en la seguridad con la que se movía por la oficina, y en cómo, de alguna manera, lograba que cada interacción con él se sintiera más personal de lo que debería. Al principio, Sandra lo había atribuido a una simple atracción física. Alejandro era un hombre guapo, de cabello oscuro, siempre bien vestido y con una sonrisa fácil. Sin embargo, mientras más trabajaba con él, más se daba cuenta de que no solo era físico. Su conexión era diferente, más profunda. Cada reunión que tenían, cada vez que discutían una estrategia o repasaban los detalles de una campaña, sentía que había algo implícito en el aire. Una especie de electricidad que los envolvía. Una tarde, después de una jornada agotadora, estaban en su oficina revisando una presentación que debía estar lista para la mañana siguiente. La empresa estaba a punto de cerrar un contrato millonario, y Sandra y Alejandro eran los responsables de que todo saliera perfecto. Mientras revisaban las diapositivas, él se inclinó hacia ella, señalando un gráfico en la pantalla. La proximidad de sus cuerpos hizo que Sandra sintiera una ráfaga de calor subirle por el cuello. El olor de su loción después de afeitarse, la forma en que su mano rozaba la suya mientras movía el ratón, eran pequeños detalles que no deberían haber significado nada, pero significaban todo. Sus miradas se cruzaron, y por un momento, ninguno de los dos se movió. El silencio en la sala se volvió ensordecedor. «Has hecho un trabajo increíble», dijo Alejandro, su voz baja y firme. Sandra trató de mantener la compostura. «Es lo que hago», respondió con una sonrisa tensa, aunque en su interior todo estaba en caos. «Pero es más que eso», continuó él, y sus ojos no se apartaban de los de ella. «Tu dedicación, tu talento, son algo que no veo todos los días. Y lo valoro, más de lo que crees». Sandra sabía que las palabras que Alejandro le decía no eran exactamente inapropiadas, pero la manera en que las decía, la intensidad con la que la miraba, sugería mucho más. «Esto está mal», pensó de inmediato, pero no pudo apartar la mirada. «Gracias», murmuró, y luego, sintiendo que necesitaba romper la tensión, se levantó bruscamente. «Voy a por otro café». Caminó rápidamente hacia la puerta, tratando de recuperar el control sobre sí misma, sobre la situación. Pero no podía dejar de pensar en lo que había sentido. La química entre ambos era innegable, pero no podía permitirse seguir por ese camino. «Tengo a Martín», se recordó. Martín, quien siempre estaba a su lado, quien la amaba, aunque últimamente su relación hubiera caído en la monotonía. Mientras llenaba su taza de café en la sala de descanso, intentaba calmar sus pensamientos. No podía dejar que una simple atracción le nulara el juicio. Alejandro era su jefe, y además, ella estaba en una relación. No había lugar para confusión. Pero las semanas pasaron, y esa conexión no hizo más que intensificarse. Aunque nunca lo habían hablado abiertamente, los momentos en los que se encontraban a solas parecían llenarse de una tensión insoportable. Cuando estaban en reuniones con otros colegas, había miradas furtivas, pequeños gestos que solo ellos entendían. Una tarde, después de haber cerrado el contrato más grande de la empresa hasta la fecha, Alejandro invitó a su equipo a una cena de celebración. Todos estaban de buen humor, brindando por el éxito y disfrutando del ambiente relajado en el restaurante de lujo que él había elegido. Sandra, que normalmente no bebía mucho, se permitió relajarse un poco más de lo habitual. Después de un par de copas de vino, su risa sonaba más fácil, sus sonrisas más abiertas. Y Alejandro, que estaba sentado junto a ella, no dejó pasar ni un solo gesto suyo. Al final de la noche,
Cuando algunos de los colegas ya habían comenzado a despedirse, Alejandro se ofreció a llevarla a casa. Ella aceptó sin pensarlo demasiado. La idea de pasar unos minutos más con él, en la privacidad de su coche, no le parecía tan mala en ese momento. O, al menos, eso se decía a sí misma. Cuando llegaron frente a su edificio, el coche se detuvo, pero ninguno de los dos hizo el más mínimo intento por salir o despedirse. El ambiente dentro del coche se volvió espeso, cargado de esa electricidad que los había seguido desde la oficina. Sandra. Alejandro rompió el silencio, y su voz era más grave de lo habitual. No sé si debería decir esto, pero últimamente no puedo dejar de pensar en ti. El corazón de Sandra dio un vuelco. Aquí está. El momento que siempre supe que llegaría. Pero escuchar esas palabras en voz alta, dicha por él, la hizo sentir que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ti, respondió casi sin darse cuenta de lo que decía. Sabía que no debía haberlo dicho, pero lo había hecho, y ya no había vuelta atrás. Los segundos siguientes fueron un torbellino. Antes de que pudiera procesarlo, Alejandro se inclinó hacia ella y la besó. Fue un beso suave al principio, pero pronto se volvió más intenso. Sandra sintió como si todo lo que había estado reprimiendo durante semanas saliera a la superficie. De repente, la realidad se estrelló contra ella. Martín. Se apartó de Alejandro, respirando con dificultad. Sandra se quedó paralizada por un instante, con los labios todavía hormigueando por el contacto de Alejandro, mientras la realidad caía sobre ella como un cubo de agua fría. Martín, su nombre resonaba en su cabeza como una alarma que no podía apagar. Retrocedió, apoyándose en el asiento del coche, evitando la mirada de Alejandro, quien aún estaba inclinado hacia ella, respirando también con rapidez. Sandra, lo siento. No quise. Alejandro comenzó a decir, pero ella lo interrumpió, levantando la mano. No, esto no está bien, susurró, como si el reconocimiento de sus propias palabras le trajera de vuelta a la realidad. El silencio entre ellos se volvió incómodo, cargado de emociones contradictorias. Alejandro suspiró profundamente y se recostó en su asiento, mirando hacia el volante. Parecía estar luchando con algo, una mezcla de arrepentimiento y deseo. Sandra sentía lo mismo. La intensidad del momento la había abrumado, pero ahora sentía una terrible culpa mezclada con la confusión que le había estado rondando por semanas. Yo no debería haber dejado que esto sucediera, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Tengo novio, Alejandro. Llevo con Martín 5 años. Alejandro guardó silencio durante unos segundos, procesando lo que ella acababa de decir. Parecía como si esa confesión lo hubiera golpeado, como si hasta ese momento no hubiera considerado que ella ya tuviera una vida construida con alguien más. Entiendo, respondió con una voz más baja, casi arrepentida. No tenía idea. Lo siento de verdad, Sandra. No quise ponerte en esta situación. Sandra giró lentamente hacia él, intentando encontrar las palabras adecuadas para evitar que la situación se saliera de control. Sabía que lo que había sucedido ya no podía deshacerse, pero también sabía que tenía que ponerle fin, y rápido, antes de que todo se complicara más. No es solo tu culpa, admitió. Yo también lo sentía, desde hace tiempo. Pero no puedo hacer esto. No puedo traicionar a Martín. No de esta manera. Mientras lo decía, sintió un nudo en el estómago. Era verdad que Martín había estado presente en su mente, pero también sabía que la atracción por Alejandro había sido real, y luchar contra ella se le había hecho cada vez más difícil. Alejandro se pasó la mano por el pelo, en un gesto de frustración contenida, y luego se giró para mirarla, sus ojos reflejando una mezcla de entendimiento y decepción. No quería complicar tu vida. Te respeto demasiado para hacerlo. No me malinterpretes, pero siento lo que hay entre nosotros, y sé que tú también lo sientes. Sandra no pudo evitar apartar la mirada. Sabía que él tenía razón. Esa chispa, esa tensión, había estado presente desde hacía semanas. Pero ahora, lo único que sentía era una enorme contradicción dentro de ella.
Una parte de sí misma deseaba continuar con esa conexión prohibida, mientras que la otra le gritaba que debía poner fin antes de que todo se desmoronara. Quizás sienta algo, dijo finalmente, respirando profundamente. Pero eso no significa que sea correcto. Estoy con Martín porque lo amo, porque él siempre ha estado ahí para mí. No puedo simplemente tirar todo eso por una atracción, por más fuerte que sea. Alejandro asintió, aunque su expresión mostraba una mezcla de resignación y algo de tristeza. Tienes razón, dijo, casi en un susurro. No quiero ser la razón por la que tu relación se rompa. Lo respeto, Sandra, y respetaré tus límites. Solo, quería que lo supieras. Sandra no supo qué decir en respuesta. Parte de ella agradecía que Alejandro no insistiera más, pero otra parte se sentía devastada por lo que acababa de terminar, incluso antes de haber comenzado. Las emociones la abrumaban, y necesitaba salir de allí, estar sola para aclarar su mente. Gracias, murmuró, sin mirar a Alejandro a los ojos. Creo que debería irme. Alejandro asintió en silencio y, sin decir una palabra más, desbloqueó la puerta del coche. Sandra abrió la puerta y salió rápidamente. El aire fresco de la noche la golpeó en la cara como un recordatorio de la realidad. Cuando se volvió para despedirse, vio la mirada melancólica de Alejandro, y algo dentro de ella se rompió un poco. Nos vemos mañana en la oficina, dijo en voz baja antes de cerrar la puerta del coche. Mientras el coche de Alejandro se alejaba, Sandra se quedó inmóvil frente a su edificio, sintiendo que su vida había dado un vuelco en cuestión de minutos. La confusión aún la envolvía, pero algo dentro de ella sabía que había hecho lo correcto. Subió a su departamento lentamente, cada paso pesado por el peso de la culpa y la duda. Martín no sabe nada de esto, se repetía, como una especie de consuelo. No tiene por qué saberlo. Esto fue solo un error, un desliz que no debe repetirse. Sin embargo, cuando entró a su apartamento y vio la fotografía de ella y Martín en la mesita de entrada, sonriendo juntos durante unas vacaciones, sintió un nudo en la garganta. La lealtad que siempre había creído tener parecía más frágil de lo que nunca habría imaginado. Sandra se dejó caer en el sofá, mirando el techo. Sabía que esa no sería la última vez que pensaría en Alejandro, y que la lucha por mantener su relación con Martín intacta no había terminado todavía. La noche avanzaba, pero la tormenta interna de Sandra acababa de empezar. Sandra permaneció en el sofá, con la mente atrapada en un torbellino de pensamientos. El silencio del apartamento se volvió abrumador, cada segundo haciendo eco en su conciencia. Martín. Su nombre ya no era solo un recuerdo de estabilidad, sino un peso que la aplastaba. Lo amaba, pero después de lo que acababa de suceder, ese amor parecía una palabra vacía. Había cruzado una línea, aunque no físicamente, su mente y emociones estaban comprometidas. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió. Era Martín, llegando de una larga jornada de trabajo. Su sonrisa cansada al verla en el sofá le dio un golpe directo al estómago. Hola, amor. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó mientras dejaba sus llaves y maletín sobre la mesa, ajeno al caos que se había desatado en la mente de Sandra. Su tono despreocupado, la normalidad de la situación, la asfixiaban aún más. ¿Cómo podía él estar tan tranquilo cuando todo su mundo se estaba desmoronando? Ella forzó una sonrisa, intentando contener el temblor de sus manos. Bien, fue largo. Martín se acercó y le plantó un beso en la frente, como hacía cada noche. Ese gesto, antes tan reconfortante, ahora solo le recordaba lo que acababa de traicionar. Sintió el peso de su culpa crecer, como si la verdad estuviera empujando hacia la superficie, luchando por salir. Quería confesarle todo, contarle lo que había pasado con Alejandro, pero el miedo la paralizaba. ¿Cómo le iba a decir que había estado a punto de besar a su jefe? Que había deseado a otro hombre. El hombre que ahora la miraba con amor y confianza merecía saberlo, pero no se sentía capaz de romperle el corazón. ¿Seguro que estás bien?, preguntó Martín, frunciendo el ceño al notar su inquietud. Pareces distante. Sandra se puso de pie bruscamente, sintiéndose atrapada. Estoy bien, solo tengo mucho en la cabeza del trabajo, improvisó rápidamente,
evitando mirarlo a los ojos. Sentía que si lo hacía, él vería directamente la verdad que intentaba ocultar. Martín la observó con una mezcla de preocupación y desconcierto, pero no insistió. Sabía que los días de Sandra podían ser estresantes, y solía darle espacio cuando lo necesitaba. «Está bien, si necesitas hablar, sabes que estoy aquí», le dijo, dándole una última sonrisa antes de ir al baño. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue como un alivio temporal para Sandra. Se apoyó en la mesa, respirando profundamente, tratando de calmarse. Pero la paz no duraría. Su teléfono, olvidado en el bolso, vibró en la mesa. Cuando lo sacó, su corazón dio un vuelco al ver el mensaje en la pantalla. Era de Alejandro. «No puedo dejar de pensar en ti. Lo que pasó esta noche me ha dejado con más preguntas que respuestas. Necesito verte mañana. Hablemos». Sandra sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La conversación con Alejandro no había terminado, y lo sabía. Pero, ¿cómo podía seguir adelante con esta situación sin destrozar todo lo que tenía con Martín? Su mente corría, buscando una salida que no existía. Alejandro no era el tipo de persona que dejaba las cosas a medias, y ella tampoco. Esa chispa entre ellos no desaparecería tan fácilmente, y el simple hecho de saber que él también estaba pensando en ella hacía que se sintiera aún más atrapada. La tensión dentro de ella alcanzó un punto crítico. Decidió apagar el teléfono, pero justo antes de hacerlo, entró otro mensaje. Esta vez, era de una amiga, Clara, una confidente en la que había confiado durante años. El mensaje decía: «¿Cómo van las cosas con Alejandro? ¿Ya te decidiste?». Sandra sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo era Alejandro el que sabía lo que estaba pasando, sino que Clara también lo sabía. Llegara tan lejos. ¿Qué había hecho? De repente, la puerta del baño se abrió y Martín salió, secándose las manos con una toalla. «¿Qué quieres para cenar?». «¿Pedimos algo?», preguntó con naturalidad. La normalidad de su voz, de su expresión, la hizo sentir aún más culpable. «No tengo hambre». Sandra abrió la boca para hablar. Pero si no lo hacía, viviría con esa culpa para siempre. «Es complicado», comenzó a decir, tratando de encontrar una forma de suavizar el golpe. «No sé cómo explicarlo, pero en el trabajo, las cosas se han vuelto difíciles». Martín frunció el ceño. «¿Difíciles cómo? ¿Tienes problemas con tu jefe?». La mención de Alejandro hizo que el corazón de Sandra se acelerara. «Algo así», murmuró, mirando hacia el suelo. Martín se acercó más, su preocupación evidente. «Si tienes problemas, podemos hablarlo, Sandra. Estoy aquí para ti. Siempre lo he estado». Sus palabras, llenas de amor y apoyo, solo hicieron que la culpa la consumiera aún más. Sandra sintió que el peso de la verdad la estaba aplastando, pero justo cuando iba a abrir la boca para confesar, el teléfono de Martín sonó. Él lo sacó del bolsillo y vio la pantalla. «Es del trabajo», debo contestar.
Ella asintió, aprovechando el momento de distracción para respirar profundamente y recomponerse. Mientras Martín hablaba al teléfono, Sandra se dio cuenta de que el tiempo para la verdad se estaba acabando. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero aún no estaba lista para enfrentarse a las consecuencias. Y en el fondo, sabía que la tormenta aún no había terminado.